Es una mezcla de emociones presentarla. Es una mezcla de admiración de toda la vida con un profundo afecto que también es como de toda la vida. La quiero profundamente y la admiro más, o no sé qué, si la quiero más de lo que la admiro, no sé, no entiendo. Seguramente ustedes también. Gracias, Teresa, por recibirme. Un gusto, mi querido. A vos, ya sabes que yo también te quiero. Los quería mucho ya cuando eran chiquitos, a todos ustedes, cuando los vi por primera vez y después cuando de algún modo fueron mis ahijados. Y bueno, y a vos te conozco también, además. A cada uno individualmente los fui conociendo a lo largo de muchos años y me he encariñado, por cierto, mucho con ustedes. Teresa, hablando justamente de la niñez y del origen, ¿qué dicen las crónicas de tu llegada ahí en diciembre, en ese diciembre a Corrientes? ¿Cómo cuentan la llegada de Teresa Parodi? Bueno, mi mamá, en primer lugar vos sabés que yo no soy Teresa Parodi, sino Teresa Teresa Adelina Sellarés. Teresa Adelina Sellarés. Nací un 30 de diciembre del año 47. Esa fue la primera discusión que tuve con mamá. Como si eso se pudiera cambiar. No digo, pero mamá, por un día soy del 47. Le decía después yo. Como un auto. Escuchame, mamá, claro, como un auto. A ver, por lo menos hubiera esperado un poco y 48. Bueno, o sea que el último día del año yo voy cumpliendo y a veces cuando ponen en los diarios que ponen la fecha en que uno nació y ponen los años, se equivocan, porque por ejemplo ya toda la gente que nació en el mismo año que yo ya tiene 66 años, pero yo todavía tengo 65 hasta el 30 de diciembre. Bueno, no, es una broma esa, pero realmente sé que hacía mucho calor, sé que mi madre tuvieron que hacer que yo naciera. Nací en el sanatorio Balbastro, a la vuelta de la casa de mis padres, y sé que era muy larga yo, y mi mamá era chiquita, así que parece que tuvieron que apurar un poco con un proceso natural también, el parto, porque fue un parto natural, para que yo naciera en pleno verano y ya como molestando, ¿no? Porque el 31 ya tuvieron que pasar en el sanatorio, claro, y todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero, no sé, mamá dice que desde muy chica decía siempre, era muy preguntona y al mismo tiempo era muy observadora y que ya empecé a pedir guitarra de que tuve conciencia, digamos, quiero una guitarra. ¿Y quién te elige los nombres, Teresa Adelina? Elige mi mamá. En realidad mi mamá me quería poner Teresita, porque ella era devota de Santa Teresita, muy devota. Pero parece que en el registro civil, cuando fue mi papá, no le dejaron poner, porque en ese momento se decía, viste que eso va cambiando. Teresa podía ser también, había hombres que se llamaban Teresa, por ejemplo. También. No, pero fundamentalmente Teresita era como el diminutivo de Teresa. Y no le permitieron. Entonces no le permitieron. Entonces me puso papá Teresa, y en el camino decidió ponerme Adelina, porque mi mamá se llamaba Adelina, y pensó, la que sufrió tanto para tenerla es la madre, le voy a poner Adelina. O sea que mamá se enteró que yo me llamaba Teresa Adelina cuando volvió papá Adelina. Fue algo totalmente... Claro, ni un Teresita... De oficio, el tipo decidió el camino. El tipo decidió el camino y mamá dice, pero ella se puso un poco contenta porque me puso Adelina, pero al mismo tiempo estaba enojadísima porque no me pude llamar Teresita. Claro. Pero toda la vida me dijeron Teresita. Claro. Por eso es que en Corrientes a mí me conocían como Teresita Parodi. Después cuando yo me casé y tomé este apellido de mi ex esposo porque era más sencillo, mi apellido Sellarés es un apellido difícil, no es difícil, pero tiene acento ortográfico, la mayoría de la gente me dice Sellares o Señares, claro. No se entiende la L, bueno, muchas cosas. Entonces yo por eso artísticamente empecé a usar Parodi porque es más sencillo, sonoro, claro. Facilito para escribir y lo demás, ¿no? Entonces, digamos que la gente me conoció primero en Corrientes con Teresita Parodi. Teresa, y esto te contaron, la historia de tus bisabuelos, ¿también te la contaron o los pudiste vivir vos a tus bisabuelos? No, yo no los conocí a mis bisabuelos, conocí a mis abuelos, pero no a todos tampoco, a mi abuela Emilia, que fue muy importante en mi vida, la disfrutaste, que marcó Emilia. Para siempre mi vida, sí. Fue la que me regaló mi primera guitarra y fue la que creyó en mí, cantora de entrada, y me fomentaba. Claro, porque los abuelos tienen esa mirada sobre los nietos que los padres no se permiten. Un padre le cuesta mucho permitirse un hijo cantor. Está más ocupado en hacerte crecer y además también en que estés en un lugar seguro. De hecho, el arte
el espacio del arte para una mujer en aquellos años es un tanto preocupante para un padre que piensa que el futuro del hijo depende del trabajo y todo lo demás, que es verdad, ¿no? Claro. Lo cierto es que mi abuela Emilia fue muy importante, vivimos con mi abuela Emilia y mi abuelo Alcibíades, que era el papá de mi mamá, que falleció cuando yo tendría 14, 15 años. Y después mi abuela María del otro lado, que es la mamá de mi papá. Pero a mis bisabuelos no los conocí, pero las historias de mis bisabuelos son fuertes. Son fuertes y aparecieron siempre en mi infancia, relatadas por mis mayores, ¿no? Y en cierta... claro, eso fue también importante. Nosotros teníamos miles de preguntas, no había televisión en aquellos años. Entonces hablar con los abuelos era hermoso. Fantástico. Y el patio, lo mencionás, el invierno de la radio... Sí. Y el verano de los patios, ¿no? Exactamente. Y sentarse bajo el alero y preguntar a la abuela hasta volverla loca y hartarla casi, para que nos repita la historia y nos repita otra vez las historias. No hay nada más lindo para un abuelo que un nieto o que un hijo que le pidan las historias, ¿no? Exactamente, porque es como transmitir todo lo familiar de un modo oral maravilloso, que te queda también con esa emoción del que te la cuenta, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿no? Si la nena de 9 años... que empezó a insistir o desde antes, ¿no? Y la guitarra, apareció la guitarra, y te iba a preguntar si la guitarra era de la casa o era territorialmente tuya la guitarra. No, era mía. Era tuya. Mi abuela me regaló a mí mi guitarra. Y mamá pensaba, y papá, que pues siempre lo confesaban, que iba a ser un pasatiempo más, era un berretín, como se decía antes, más, así como había pedido hasta que lo conseguí, una muñeca que camina, entonces estaban de moda esas muñecas que medio daban unos pasitos, o había pedido la bicicleta, bueno, de la misma manera mamá pensó, bueno. ¿Y por qué se te ocurre la guitarra a vos? No sé, la música es algo que me atrae como lenguaje desde el primer momento en que tuve contacto con ella, que por suerte tuve contacto con la música en general, inclusive con la gran música, porque mi padre era un gran amante de la música. Mi padre tenía una fabulosa discoteca en nuestra casa y era famoso por sus discos, en los que no había en Corrientes en aquellos años. Él se los hacía traer, era socio de un club que se llamaba Del Disco. Entonces él se hacía traer esos discos a la vieja Casa Paré, que estaba por la calle Junín, y que eran amigos de mis padres. Y don Paré le encargaba los discos que papá pedía, especialmente que estaba enterado por revistas y por diarios que salían en el mundo y que llegaban a Buenos Aires, y allá era difícil que llegaran, y papá pedía todo eso y llegaba o a nuestra casa o a la Casa Paré estos discos encargados por mi padre. Entonces, la verdad es que yo tenía como una relación muy natural con la música, mis hermanas también. La música era parte de nuestra casa. Nosotros teníamos días que nos sentábamos en silencio con papá a escuchar a Beethoven, a Mozart, a Chopin, a Schumann, a Bach, en silencio. Papá nos hablaba, nos contaba cómo se formaban las orquestas sinfónicas, cómo los grandes directores eran importantes porque eran creadores a la vez, cómo la música era un lenguaje universal que emocionaba a los hombres y que era creado por los hombres y que tenían belleza y trascendencia, que eran obras que quedaban para siempre, en fin. Y nosotros con los ojos y el corazón recibíamos, con los ojos asombrados e imaginando esas orquestas, porque no había cómo verlas, claro. Y nos mostraba los instrumentos que intervenían y nos enseñó todo. Entonces, desde esa pasión que él tenía como escucha, como amante de la música. Y eso me parece que taló en mí la necesidad, a mi vez, de tener alguna relación directa con la música, ¿me entendés? Claro. Empecé después, esto se cerró más cuando fui a los bailes, íbamos a los bailes de campo, en el campo, las vacaciones, íbamos a pasar al campo de mi abuela María, que ella tenía ahí en Mercedes, y nosotros nos invitaban los peones a la fiesta, o cuando había yerra, o cuando había doma, o cuando había actividad especial en el campo, se hacía después una bailanta, claro. Digamos, una comida, un asado y una bailanta. Y nos invitaban y papá y mamá iban con nosotras. Y yo me quedaba embelesada mirando a los musiqueros. Porque esos hombres que con el cuerpo parecían estar haciendo la música, además de con los instrumentos, miraban a la gente y le tocaban la música a la gente. Y la gente se transformaba. Alguien que a lo mejor llegaba y vos tímido también y serio. Vos te transformabas también. Y sí,
yo me quedaba mirándolos a ellos y miraba lo que pasaba con la gente y esa música y esta relación. Y me parecía mágico y yo quería ser como ellos. Quería hacer esa música que transformara, emocionara, alegrara, les llenara de vida a estas personas. ¿Vos querías que esa música pueda salir de tu guitarra, Donea? Yo quería tener una forma de hacer eso desde un instrumento y elegí la guitarra. Tanta soledad, tanta falta, tanta regalía, tanto no poder, tanta nada, tanta desperdigar, tanto dolor de puertas cerradas, tanto dolor que humilla, pero en tu piecita le lata esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena tan arrastradita, como que acompaña y te mece, como que acaricia, como que devuelve a la vida esa musiquita. Les traigo una muy buena invitación, recordándoles que Casinos del Litoral, lo máximo en diversión, presenta todos los domingos shows espectaculares en la terraza del casino, con el atardecer sobre el río Paraná de fondo. Y para los amigos que visitan el casino del hipódromo, espectáculos fantásticos los días viernes y sábados. Casinos del Litoral, lo máximo en diversión. Hablaste de que te contaba tu mamá que eras curiosa, preguntona, que te contactaste con la música. ¿De carácter soñador o de carácter observador, investigador, más basado en la realidad? ¿Eras de volar así con la imaginación? Era un poco de las dos cosas, porque creo que la misma realidad por ahí. Por ejemplo, yo me subía al tren cuando íbamos al campo, al tren que salía de Corrientes para llegar a Mercedes. Íbamos pasando por las estaciones que paraba el tren, y en las estaciones subía y bajaba gente. Y yo siempre digo que yo no miraba el paisaje de afuera, sino el paisaje de adentro. Yo miraba a la gente que subía con la gallina, por ejemplo, una señora que subía con un delantal grande que después ponía de forma determinada y empezaba a armar cigarritos de hoja, o vendía en el tren, o se ve que preparaba para alguna venta que haría en algún lugar que se bajara. Mujeres con hijos. Y yo los miraba y me imaginaba la vida de esa gente. Y me imaginaba historias con esa gente. Entonces, más de una ocasión, empezaba a contarle a mis hermanas, como si yo supiera realmente. Cómo a inventar eso, ¿entendés? A imaginarme por los gestos, por las formas, bueno, por la traza, hasta por el silencio de estas personas, imaginarme su vida, ¿no? Eso quizás explica, digamos, a los que recorremos tu obra, de que vemos vida, vemos personas adentro de la obra. No hay... El río aparece hilando las alegrías y las tristezas de alguien. Sí, ¿no? Y yo me gusta contar con lujo de detalle. ¿Me entendés? Por eso, por ejemplo, las canciones, sí, yo quiero que sean como pequeños cortos, como pequeñas peliculitas, que aunque vos las estés escuchando, también las veas. Porque yo te escribo a alguien y te escribo su lugar, su hábitat, sus costumbres, y estoy contándote un modo de ser de un país, de una región cultural. Y para mí eso es muy importante, que quede en una canción. Mira, hace un ratito, antes de venir a charlar con vos, recibí una carta del intendente de Mantilla en la que me dice que están queriendo hacer de esa canción el himno oficial de Mantilla o la canción de la comuna, ¿no? Es lo mismo. Sentí una enorme emoción. Yo ese tema lo comparto con Mateo Villalba.
Justo Mateo Villalba entró, porque venía a buscar una cosa. Y porque tenía Y que ser. entonces le digo yo, Mateo, escuchame, estamos conectados, nunca entras así. Te quiero decir que acabo de recibir esto. Y dije, bueno, Mateo se emocionó también. Fíjate esa canción, por ejemplo. Esa canción es un relato Tremendo. que una mujer me hizo a mí aquí en Buenos Aires, en una exposición de cuadros, en la Casa de Corrientes. Yo entré a la exposición porque me habían invitado hace muchos años. Estaba en esa posición y de pronto una mujer, una persona, que quizás en ese momento tendría mi edad también, me mira y me dice, ay, emocionada, ay, Teresa, qué suerte que la encuentro, le quiero... Y veo yo que realmente está conmovida. Me dice, le quiero decir algo, mi papá era correntino y vino acá y nunca más volvió a su lugar, que era Mantilla, me cuenta ella. Y yo dice, él siempre me hablaba de Mantilla, yo nací acá, él nunca pudo volver. Yo nací acá y mis hermanos también. Y dice, y después él nunca pudo volver y en los últimos años de su vida, él adoraba su canción que se llama La Changa de los Domingos. La escuchaba, me pedía que se la ponga, le gustaba mucho lo que usted hacía. Y usted lo acompañó en los últimos años de su vida. Y él todo el tiempo me pedía, cuando ya estaba enfermito y no podía levantarse, si yo no podía ir hasta Mantilla, porque ya se dio cuenta de que no iba a volver nunca, me dice, si yo no podía ir hasta Mantilla y traerle un poco de tierra para que él la pueda tocar antes de irse. Y yo no pude, Teresa, me dice, no pude juntar nunca, no tenía con quién dejarlo, no pude. Me quedé con esa deuda con mi padre. Pero él, bueno, falleció finalmente. Y como él me hablaba tanto de Mantilla, yo después de su muerte sentí que le tenía que cumplir de algún modo, aunque sea después, esa promesa. Entonces yo junté y me fui a Mantilla. Pero no le avisé a ninguna de las personas familiares de él, ni a las hermanas, ni a nadie, porque no hacía falta. Porque él me contó tanto, que yo me bajé en la estación y encontré la casa. La que está en la cortada justo al lado. Eso ya le puse yo no sé si la casa estaba al lado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, pero yo es eso. La historia. Ella es como que vos escuchás el sonido del freno del colectivo y la mujer de la historia bajándose del colectivo. Era el tren que se baja ella. Ahí, claro. Porque ahí se bajó en la estación de aquel pueblo. Sí, sí. Pero ella baja ahí y camina y encuentra la casa, según ella me cuenta, porque el padre le describió de tal manera el pueblo y la casa que ella encuentra, golpea y es la tía que ella conoce por la foto. ¿No es extraordinario eso? Es un relato maravilloso, lleno de emoción. Y ella entonces junta esa tierra y se la lleva y se la pone en la tumba. Ella me cuenta esto y yo le empiezo a querer, qué sé yo qué, y se va, porque se emociona, y se pierde entre la gente y se va. Yo la trato pero no puedo con ella, se ve que ella le dio pudor, su propia emoción, y no poder hablarme. Y yo me quedé con esa historia y esa emoción. Y yo dije, no, esto yo tengo que contar, porque nos pasa esta historia de es como que te la trajeron así. Pero además es la historia de muchos, sí, de tantos que han venido hace muchos años y no han podido volver. No es solamente del correntino, es de muchos otros, de otras provincias. Es la historia del provinciano, ¿no? Que vino a trabajar, mejorar por sus hijos, a buscar un mejor horizonte. Y de golpe la vida misma le impidió volver, pero nunca dejó de amar eso, nunca olvidó su origen. Y entonces eso me parecía que era un relato lleno de belleza, de emoción y de memoria que había que contar en una canción. Impresionante. Entonces yo escribo los versos y se lo doy a Mateo. Y Mateo hace esa melodía increíble, que Mateo es capaz porque es un gran compositor. Aparte es difícil de componerle una melodía a la letra, porque es una letra que es compleja también. Sí, porque larga, tiene momentos, sí. Y además hay que entramarla bien. Sí, entonces hay una parte que yo digo y el resto se canta. Qué bárbaro. Y yo me acuerdo que Mateo y yo cuando la terminamos nos emocionamos mucho. Nunca sé si esa señora... ¿Nunca más la viste? No. Pero ella sabe que la canción que se canta es... No tengo idea. ¿Cómo no vas a saber? Bueno, de pronto a lo mejor sí. A lo mejor la escuchó. Pero nunca... Ella vivía acá, yo no sé, nunca nadie se acercó. Otra vez sí me pasó, por ejemplo, como el cielo del albañil, el otro cielo, que yo cuento la historia de Vargas, que se sube a los andamios en Buenos Aires, porque me la cuenta Tarragó, porque él trabajaba en la casa de Tarragó, y él
salía al patio Tarragó y lo miraba a Vargas, y Vargas estaba sentado como en cuclilla, como el Como ropero, los con su paisanos. matecito, donde así con la radio acá escuchando chamamé. Entonces, Como si él estuviera me en el dice, "Mira, fogón". se sentaba como tropero, Teresa. Él no era albañil. Acá donde se fuera en el mundo, él seguía siendo tropero. Y el tipo añoraba eso. Y él me cuenta todo eso y yo escribo el relato. También le invento algunas cosas que sí que, de acuerdo a lo que ellos me cuentan y lo que yo misma sé de los pueblos pequeños, de los lugares de nosotros, nuestras costumbres, nuestra forma, yo termino de hilar esa canción. Y un día me bajo a un escenario en Entre Ríos, no hace mucho, y aparece un señor que me dice, Teresa, yo soy Vargas. No sabes la cara de mis músicos. Porque yo le llamo a mis músicos y digo, él es Vargas. Es como que te parece un No. ángel. Los músicos lo miraban a Vargas y No lo sabían si abrazaban a abrazarle, Vargas. besarle el anillo. Fue como, el tipo, él era como Porque un apareció. prócer para nosotros, para mí también, ¿no? Qué emocionante. Y él tenía un sombrerito y decía, le agradezco mucho porque usted dijo justo lo que me pasaba a mí. Y volvió a su pueblo. Y él volvió, era en Villaguay. Él no era correntino, era Quizás de tu Villaguay. canción lo Dijo la verdad, terminó porque él y dice lo algún día terminó de- volverá, le gustaba ser peón, no se halla por acá, se ha de ver una canción. Pero mientras tanto, Zapucay le hace volver, ¿no? Entonces, esta idea mía, Vargas ya estaba otra vez en su pueblo. Entonces yo digo, la canción cumple un rol hermoso cuando lleva una emoción de una historia verdadera, ¿no? Y también las otras canciones, porque la canción es un espacio de emoción, Luisito. Un espacio de intensa emoción, ¿entendés? Entonces, eso es por eso es que nosotros, los cantores y los musiqueros, tenemos una relación casi directa con la gente. La gente te habla como si, mira, el otro día canto en una estación Así de como- tren acá en Buenos Aires. Te hablan como que Claro, te escuchá, vieron el día esto que anterior. estaba todo el pueblo, era un pueblo pequeño. Bages, cerca, en realidad como es un pueblo parte de San Antonio de Areco. Entonces reinauguraban una locomotora a vapor. Y yo canté prácticamente, acá está la vía, ahí la estación. Yo canté de este lado, en el pasto, las vías, la gente. Era como, estaba todo el pueblo. Entonces era una conversación, ya en una calle, como en el patio de una casa, maravilloso. Y de golpe una señora, yo canto, hago mi repertorio, canto todas las canciones. Y de golpe, y canté Pedro Canoero ya. Yo canto de entrada ya Pedro Canoero. Pues Para que no te lo pidan. como que sé que me la van a pedir, entonces ya le canto. Y entonces termino todo y la señora empieza, Pedro Canoero. Entonces yo paro y le digo, pero dígame una cosa. ¿Usted a qué hora vino acá? Imagínate la gente. ¿Usted a qué hora vino? No, dice, pero yo recién vengo porque estuve trabajando. Ah. Pues yo ya canté, le digo, pero yo estuve trabajando, Teresa. Bueno, muy bien, no se oponen, le vamos a cantar así. Pero te quiero decir una cosa mágica. Hermosa. De los pueblos pequeños donde vos mismo te transformás en uno de ellos, porque vos conocés eso, porque vos venís también de lugares. Y la relación de la Eso. gente que te escucha, probablemente como esta señora que nunca te vio, pero cuando te encontró, Ella te conoce toda ella la vida. te conoce toda la vida. Claro, porque vos ya entraste a su casa hace años, porque vos cantaste canciones con las que ella se sintió bien, le gustó o no le gustó, pero te quiero decir, sabe quién sos. Entonces Claro. hay un vínculo maravilloso, que eso es lo riquísimo de nuestra profesión, ¿no? Nosotros en nuestra profesión la gente piensa, creo que coincidirás conmigo, que nosotros, qué privilegiados, porque viajan. Nosotros dejamos muchas cosas familiares, muchos días y muchas horas nuestras que viviríamos Y de otra muchos manera. momentos como sagrados de hijos y de familia. Y que no estás. Cumpliendo con este trabajo también sagrado. Porque si decidiste tener este oficio hay que respetarlo enormemente. Entonces vos vas, ¿y en qué momento se borra toda esa pena que vos podés llegar a tener por no estar en tal o cual parte, que también era muy importante para vos? Esto que pasa con la gente. Ahí se justifica todo. Ahí vos decís, bueno, estoy cumpliendo con mi destino, ¿no? Yo elegí esto. Es como cualquier otro oficio. Como el médico que cumple cuando tiene que estar donde tiene que estar. Como el maestro que cumple cuando tiene que estar donde tiene que estar. Es un oficio más maravilloso, pero que tiene... Y por ahí vos no conocés nunca estos lugares a los que fuiste. Porque tenés que llegar y después irte inmediatamente, Claro. ya porque te vas a otro y a otro y a otro. No es que estás paseando. Claro. Y al mismo tiempo, el momento ese en que estás con la gente es lo más valioso y lo más verdadero
qué te pasa en esas giras, ¿no? Ya volvemos. Y uno recomienda siempre lo más confiable y sinónimo de confianza es la estación de servicio Shell Virgen de Itatí, en la intersección de la Ruta 12 y la Ruta Provincial número 5, pionera en el Nordeste con la nueva imagen de Shell, venta de lubricantes, combustibles y filtros, servicio de lavadero y fosa para cualquier tipo de vehículo y un Shell Shop completísimo. Te hablé de la confianza, estación de servicio Shell Virgen de Itatí. Doña Froilana, vengo por su mano santa a ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron el ranchito en el que había hecho el Carmen, en la bajada hacia el río y el hangar. No se consuela ni aunque ve que no pusieron porque allí nuestras gallinas no se hallan en el patio y yo no tengo tierra para mi chaque, así extraño y no sé cómo vivir. Con la huerta me amañaba para que coman los míos, pero aquí no hay ni asipo de tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos. El Carmen le había hecho 3 lindas piezas al rancho y aquí nos dan una sola, pero claro, no es de barro. Mejor me callo, Cheama, mejor me callo. ¿En qué momento esas siestas, las tardes de escuchar la radio, los patios, de esos primeros entornos de niña, se empiezan a abrir y la niña Sellarés empieza a chocarse con una realidad diferente que le cambia la vida, digamos? Bueno, mira, yo cuando empiezo el final de la secundaria y el comienzo de la universidad. Eso es en la escuela normal. Yo me recibo de maestra normal nacional en la escuela normal en 1964. Soy de esa generación de maestros. Y después empiezo a estudiar en el Chaco, literatura. Ahí conozco al papá de mis hijos, a Guillermo Parodi. ¿Empezás a estudiar literatura porque ya era la composición y Mira, la escritura? yo quería estudiar dirección de orquesta, pero mi padre me tenía que ir de Corrientes. ¿Eso era Buenos Aires o Rosario? O Córdoba. O Córdoba. Y yo me tenía que ir de Corrientes. Y papá no se imaginaba. Yo era la mayor de 3 mujeres y papá era como muy cuidadoso y tenía miedo. Los miedos lógicos de los padres, de mandar a un hijo a vivir a una ciudad lejana con otra vida. La primera hija. Claro. Y eso, yo era la que iba rompiendo los no. Los mandatos. Los no. Después mi hermana ya le vino más. Yo les digo siempre eso. Que diga usted también. A mi suegra no. Después y la peleas y peleas. La última ya ni preguntó. Sí, dale. ya ni preguntó la Claro. Pero bueno, en la facultad empecé a acercarme así a los grupos militantes, políticos. Me interesaba la política porque en mi casa, Luisito, se hablaba de política. Mis padres hablaban de política en la mesa, que los niños no hablábamos, salvo que ellos nos preguntaran algo. Se hablaba de política porque papá decía que nosotros teníamos que habituarnos a pensar en política porque papá era frondicista, papá era un hombre muy abierto y decía, tienen que escuchar, porque ellas después tienen que alguna vez votar, ellas tienen que pensar, tienen que saber lo importante que es la democracia. Bueno, claro. Enseñanzas que fueron muy valiosas porque también nos formaron en ese espacio de libertad. Yo recuerdo que cuando yo empecé a elegir mi forma de pensar política, tuve una discusión con mi madre, porque mi madre era conservadora, del Partido Conservador, del Partido Liberal. Mi padre era frondicista, mi madre era liberal. Y yo
Tuve una discusión con ella una vez. Entonces, de golpe ella me dijo, porque no sé qué. Entonces le digo, pero mamá, vos me enseñaste a pensar y vos me enseñaste A tener la mente a abierta. buscar la libertad. Entonces ella era muy inteligente, ¿no? Inmediatamente dijo, tenés razón. Bueno. No le gustó, pero tenía razón. Entonces se sentó y me dice, bueno, tratemos de conversar. Y empezamos a tener un diálogo distinto. Pero claro, vos me diste la herramienta de pensar, vos me enseñaste a defender la libertad a ultranza. Entonces ustedes, mis padres, entonces yo ahora elijo esto, este es mi modo de pensar, aunque no pensemos lo mismo, que yo me coloque en otra vereda para pensar la política o el país, déjame ser, yo soy esto, si me equivoco, cambiaré, qué sé yo. Los estudios se truncan. Se truncan porque mi historia es compleja. Bueno, se No trunca. sé si contarla en Corrientes, pero Está bien. la he contado alguna vez. Yo me caso con el permiso de juez de menores, porque mis padres no estuvieron de acuerdo con el papá, con el Guillermo Parodi, que era la persona que yo elegí. Claro. Y que él me eligió a mí. Pero bueno, mis padres no estuvieron de acuerdo porque pensaban que me iba a tener que acostumbrar a vivir de otra manera a la que ellos me habían educado, ¿no? Pero Guillermo era un hombre muy inteligente, fue un gran escritor. Guillermo ya no está, pero Guillermo fue uno de los escritores jóvenes importantes que tuvo Corrientes, de una generación de maravillosos poetas que tuvo Corrientes, que tiene Corrientes. Martín Alvarenga, Dargo Ibert, Marilén Morales Segovia, Florencio Godoy Cruz, Oscar Portela, una camada de poetas muy importante que tuvo Corrientes, todos ellos también, Francisco Madariaga, que vivía acá, pero que era un contemporáneo y que iba permanentemente a estar allá a Corrientes, a los movimientos literarios y demás. Guillermo estaba entre esas, el grupo Nupili, que fue un grupo muy importante en Corrientes, y él tenía muchísimos premios, un hombre muy inteligente, y la verdad es que, bueno, después mis padres... ¿Vos conocerlo te voló la cabeza? Claro, yo conocí primero los poemas de Guillermo, y después conocí a Guillermo en un vaporcito, nos presentó Marilén Morales Segovia. Celestina Marilí. No. Sí, Marilí es culpable de todo. Siempre Marilí es culpable de algo. Querida Marilí, entrañable amiga. Divina. Bueno, y en ese momento, bueno, nos conocimos, bueno, pero bueno, entonces habíamos tenido, como yo ya militábamos y demás, yo quería ser maestra en un lugar donde hiciera falta y no sé qué, Habíamos planeado hacerlo en el Chaco, pero como mis padres no me dejaron casarme, tuvimos que hacer un juicio, claro. Cosa que no fue fácil porque yo era menor, no fue fácil porque además todo el mundo conocía a mis padres. Me acuerdo que la jueza, los nombres no voy a decir, se sentó, me hizo todo un interrogatorio, la jueza de menores, termina el interrogatorio y me dice, tu madre me va a matar, pero no tengo excusas para decirte que no te cases. Claro, te encontró absolutamente plena y capaz. Te voy a dar el permiso, pero tu madre me... Ahí en un segundo fue la amiga de mamá y yo la hija de su amiga. La jueza, estaba todo bien, llegó, hizo así y me firmó. Y me casé. Y me fui a Misiones. Te fuiste a Misiones, porque de no maestra. Podía, ya no conseguía escuela en el Chaco, porque mi plan era seguir estudiando. Claro. Pero así no pude, entonces me fui a vivir a Misiones. Y como yo digo, yo me fui con todo lo teórico, digamos, de mi pensamiento y las ilusiones, y no sé qué, y no sé qué. Llegué ahí. Una trompada. Yo dije, me voy a enseñar, porque no, me fui a aprender. Me fui a aprender, hijo. Qué lección extraordinaria me dio la vida. Y cómo esa lección cambió mi canción. Cambió mi vida y cambió mi canción. Me afirmé en lo que pienso. Confirmé que lo que pienso es bueno, porque lo que pienso, lo que creo, lo que trato de buscar es un lugar donde la mayoría esté bien. ¿Quién puede decir que este es un sueño malo? ¿Quién puede pensar que este es un sueño que no es justo que uno pueda tener, ¿no? Entonces, mi canción empieza a hablar desde ahí. Claro, yo fui a buscar ese otro país. ¿No te quedaste en el plano declamatorio de querer un mundo mejor? Fuiste claro, a ver, claro. Vamos acá. Y después ya me quedé en ese lugar, y cantando desde ese lugar, el país que yo veía, desde ahí. Yo musicalicé mucha poesía, vinculada como estuve a los poetas,
musicalicé una obra muy grande de Madariaga, musicalicé a Alfredo Beiravé, musicalicé a Oscar Portela, a Florencio Godoy Cruz, a Dargo Berti, a Marilyn Morales Segovia y a otros poetas grandes de Argentina, a Enrique Molina, musicalicé a César Vallejo, musicalicé a Borges, musicalicé a Castilla, es decir, musicalicé mucha poesía, es decir, que poemas inclusive que no fueron pensados para la música, sino que estaban en los libros y que yo los tomé y los canté. Yo creo que la poesía tiene infinitas formas de ser cantada, la mía como la de todo aquel que la escuche y la sienta y la emocione, tiene una melodía, el poema siempre tiene melodías, infinitas melodías. Bueno, yo canté una de esas melodías, la que escuchaba mi corazón, y hice mucho eso. Pero mezclaba también con las canciones que yo escribía y que iban poniendo este otro país que me encontró a mí. Yo fui a buscar un no sé qué y me encontré con ese otro país. Y ese otro país entró de lleno a mi canción y a mi vida y empecé a escribir, a describir. Y ya no podías volver de ahí. De ahí no se vuelve. Y fueron llegando, como alguna vez contaste, una tanda interminable de hijos. En el medio siempre los hijos. En el medio los hijos. Yo cantaba por momentos embarazada, la guitarra acá, pero yo siempre... tengo fotos así, muy embarazada, con la guitarra acá. Pobre, los chicos ya nacieron con la condena de la madre cantora. Mamá, que adoraba después mi trabajo. Primero le costó aceptarlo, pero después lo aceptó y estaba orgullosa de mí. Esto también me dio la oportunidad en la vida de ver que mi madre estuvo orgullosa de mí. No así mi padre, porque mi padre murió muy joven. Pero te quiero decir que cuando yo cantaba por ahí y mamá venía a Buenos Aires y me acompañaba con los chicos, qué sé yo, y de golpe pasaba alguna cosa en casa, de las que pasan en cualquier casa donde hay muchos chicos, mis hermanas me contaban, mamá decía, y la madre cantando. O sea, era fatal esa frase. Y la madre cantando. Hacia ahí se le salía la cosa, que ¿no? Estaba rascando. Claro, la madre de joda total cantando y los chicos peleando. Ay, yo que no puedo con él. Pero mira, esa frase, la madre cantando, me marcó la vida. Después mis hermanas me cargaban. Y la madre cantando. Después ahora mis hijos me embroman porque tengo muchos nietos ya. Claro. Entonces, y la abuela cantando, ¿no? Pero es así. Claro, es hermosa, es divertida ahora verla, sentirla ahora, pero también tiene esa lectura profunda de que el lugar de la mujer. Y también de que habiéndote pasado tantas cosas, vos siempre seguiste cantando. Sí, habiendo tenido mucha, digamos, resistencia, no oposición, pero sí resistencia familiar, inclusive de mi propia pareja, digamos, de mi compañero, que le gustaba, pero no le gustaba tanto, a pesar de que me acompañó enormemente, pero era muy contradictorio lo que le pasaba, ¿no? Nunca pudieron sacarme eso, nada, ni una situación pudo sacarme eso. Ya volvemos. El Hotel Panamericano es un pedacito de nuestra querida Corrientes en el corazón de Buenos Aires. El nivel 23 te brinda una maravillosa vista de la ciudad, declarado Mirador de Buenos Aires por el gobierno de la ciudad, con una piscina climatizada y un gimnasio con tecnología de última generación. El spa ofrece todo tipo de masajes y también una cámara hiperbárica. Cuenta también con un servicio único, un médico esteticista que realiza en el hotel tratamientos no quirúrgicos. Por consultas, comunícate al 011 4338 5322 o visita la página www.hotelespanamericano.com. Volviendo a la idea esta de los hijos, de los momentos en que estuviste permanentemente embarazada, digamos, los hijos no fueron un argumento para que dejes de cantar y fueron, al contrario, una nueva fuente de inspiración. Fue muy importante porque mi vínculo con mi hijo de entrada era con la guitarra. Pero te voy a contar 2 anécdotas para que veas eso. Cuando yo vine a vivir a Buenos Aires, yo vine con los chicos. El mayor tenía 11, Guillermo 11. Guillermo 11 y Gustavo, que era más chiquito, 5. O sea que Guillermo empezaba la secundaria y Gustavo empezaba el preescolar. Bueno, o sea que Verónica, Camilo y Federico y Gustavo iban a una misma escuela.
bueno, yo llegué en el 79. Como a los 2 o 3 años, un día me llama la maestra. Yo gané Cosquín recién y fui conocida en el 84. Sí. O sea, vos llegaste acá. 79. Yo Llegaste era una acá señora, claro. A remarla. No, sí, cantaba porque tenía estos vínculos con los poetas, qué sé yo, Madariaga, con otra gente Pero acá. lugares pequeñitos. Pero lugares pequeñitos, toda la cosa under, en plena dictadura. O sea, era una época muy Y con fea. un repertorio que Y era con un repertorio fuerte. fuerte. Bueno, entonces, un día me llama la maestra de la escuela, la maestra por la que ya había pasado Camilo, Verónica y ahora Federico, estaba. Entonces me llama la maestra y me dice, le quiero hacer una pregunta, señora. Sí, ¿usted canta? Digo yo, sí. ¿En su casa? Bueno, ¿es profesional? Bueno, no, yo no le quería decir, porque no, como no eran ni conocía ni nada. Y me dice, y le digo, ¿por qué? Dice, le voy a mostrar algo. Los chicos, viste, que tienen que dibujar mi familia. Verónica, bueno, Camilo, dibujo de Camilo, dibujo de Verónica y dibujo de Federico en ese año. Era una mamá grande, inmensa, con una guitarra, un papá y los chicos calcados, con algunas cosas diferentes. Pero era la mamá con guitarra. Y yo me tenté cuando veo, ¿no? Me dice, miren la deducción que tengo que hacer. Su guitarra es muy importante en esta familia. Claro, eran años de dictadura y yo me sentaba con ellos y les cantaba canciones de María Elena, por ejemplo, y les contaba y hablábamos de todas estas canciones que no se escuchaban en ninguna parte, y les contaba y les decía, y qué sé yo, qué sé cuándo. Y ellos intervenían, yo les cantaba mis canciones, y ellos intervenían, y me decían, esa me gusta más, no mamá, canta esta otra, no sé qué. Entonces pues yo armaba los repertorios más de una vez con canciones que me pedían ellos. Después, por ejemplo, cuando yo gané Cosquín, yo iba caminando al escenario mayor, sola con mi guitarra, y en un oído escuchaba las voces de mis amigos que me decían, Teresa, vos sos desconocida, no cantes tus canciones que también son desconocidas, canta canciones de otros, mostrate primero como intérprete para que te escuchen, para que vean la voz o cómo toca la guitarra, yo qué sé. Te lo decían con todo el amor y el gana de que gane, ¿no? Y él me dijo, vos tenés que cantar tus canciones, mamá. Vos tenés que no cantes las canciones. Vos tenés que cantar tus canciones, mamá. Y yo iba hacia el escenario, como no tenía que arreglar nada con nadie, porque no tenía ni un músico. Era vos y era yo solo iba caminando y escuchaba una, escuchaba. Me senté y canté mis canciones. Tenía que cantar 2 canciones y terminé cantando 9. Porque el público no me dejaba ir. Fue una cosa impresionante, ya era después de la televisión. Me acuerdo que Carlos Franco conducía en ese momento, porque Marvis ya no conducía, porque conducía en la televisión, y él le gritaba, que vuelva, y yo volvía, porque la gente, y yo cantaba de vuelta, y bueno, canté por Ate José, y Pedro Canoero, y la abuela Emilia, y la negra Eulogia, y ella por las tardes, y no sé qué, y era una cosa, yo no podía creer lo que pasaba, y la gente, era mucha gente joven, y se empezaron a subir al escenario, porque yo estaba sola, y de golpe y era una cosa maravillosa, increíble. Y esa noche gané Cosquín, con mis canciones. ¿Y la yo primera desconocida, vez que fuiste? sí, yo desconocida. Y sin nada, ni una compañía discográfica, nada, solo las canciones. ¿Y tus promotores que fueron tus hijos? Y mis promotores que fueron mis hijos, que me convencieron en el camino. Qué bárbaro. Y todos los que me aconsejaron con amor. Me dijeron, o me pidieron, o me trataron de apoyar. Seguro que sí, con lo mejor que podían. Pero yo no sé por qué, también porque yo seguramente creo en mis canciones, elegí cantar eso. Y porque sos bastante porque obstinada. Porque sigo peleando siempre en los lugares, porque ya, bueno, pero ya así nomás la idiosincrasia. Claro. Ya tengo la marca en el orillo. Y entonces fue maravilloso el cambio. Es decir, cómo mis hijos estuvieron siempre vinculados con toda naturalidad. Con toda naturalidad, la guitarra. Yo me acuerdo que por ahí yo me iba a algunos lugares y lo llevaba a alguno, para que el padre se quede con menos. Pero generalmente al que más llevaba era Camilo, porque era muy travieso. Y por ejemplo, yo terminaba de cantar y yo ponía el estuche de la guitarra ahí y Camilo dormía ahí en el estuche. Me esperaba ahí. Pero ese vínculo era... natural. Y a él le encantaba ir conmigo. Yo quiero ir, mami, yo quiero ir, mami. Y Camilo después Camilo fue músico. Recontra. En tus más de 500 canciones registradas, digamos, describiste la vida de diferentes modos.
por ejemplo, en Recuérdenme, dijiste que era una tremenda esperanza abierta frente a los ojos. ¿Y hoy cómo describís la vida? Exactamente igual. Lo más maravilloso que para mí me ha dado la vida es creer eso, ¿no? Que la esperanza no se termina. Que siempre hay algo por qué luchar y por qué seguir asombrándose, emocionándose, y que te pide más de tu corazón, más de tu entrega, más de tu fe, más de tu amor. A mí la vida me tira para adelante, vos sabés. Es extraordinaria. Es un lugar al que, no sé, en el que estoy, en el que siempre quiero estar, no sé. Yo sé que el ser humano es finito, es decir, en un punto el cuerpo dice basta, pero a veces me miro al espejo y recuerdo un poema muy bello de Olga Orozco que dice que un día se mira al espejo y piensa cómo es posible que ese cuerpo, ese rostro, al que le han pasado los años, siga conteniendo a ese espíritu tan joven que se sale, digamos, que se sale de ese cuerpo, ¿no? El cuerpo es una especie de casa desde la que uno hace la vida, ¿no? Pero digo, la energía, la alegría, la necesidad de participar, de buscar a los demás, todo eso es la vida, ¿no? Y eso no envejece, mi hijo. Al contrario. Eso es lo maravilloso. Un artista, un músico, ¿debería prepararse más para el éxito que para el fracaso o más para el fracaso que para el éxito? No debería prepararse para el éxito. Debería prepararse para el oficio maravilloso que es la música. Porque la palabra éxito suena más que nada a mercado. Y uno hace la música por mucho más. Y uno sabe que hay momentos de subida y de bajada. En las profesiones de todos. Uno aparece en la canción y de golpe es un estallido y entonces de golpe todo el mundo pareciera que solamente quiere escuchar esto. Pero todo eso es una vorágine que sube pero que baja. No hay nada que suba que no baje, me dijo. ¿No? Entonces, y después el asunto está en seguir. Como decía en un poema muy bello de un tango de Astor Piazzolla con Horacio Ferrer, ¿no? La cuestión no está en llegar, sino en seguir. Porque una vez que llegaste, viene la meseta. Y después puede venir la bajada, ¿no? Pero sobre todo la meseta. Esa meseta, ahí vos tenés que seguir teniendo coraje para seguir. Porque ya no se venden tantos discos, porque ya no se llenan tantos lugares porque vos vas a tocar, porque ya tenés toda una historia, la gente ya te conoce, millones de cosas que pasan, que es lo lógico, es cuando se pone como en el lugar justo ese espacio que vos viniste a ocupar, ¿no? Entonces eso te convertís en otra cosa, de golpe a lo mejor en un referente, a lo mejor en alguien que deja una huella marcada, que deja una obra, que deja, no sé, pero no estás en la cresta de la ola del éxito rotundo. Y la gente que se casa con eso está en el horno. Pierde. Mira, hay una anécdota que me contaron de Troilo, que siempre me gusta contar. Dice que Troilo le dijo a un cantor que tenía, que no importa quién, que ya estaba siendo muy famoso el cantor. Entonces dice que un día le dijo Troilo, vos ya estás cantando para la fama nomás. Y que después de un rato le dijo, yo ya estuve ahí, no hay nada. Eso es extraordinario. Yo ya estuve ahí, no hay nada. ¿Entendés? Donde hay es en la profundidad de uno y de la obra y del trabajo y de las elecciones y de cómo uno sigue haciendo la canción que uno decidió hacer. Porque te casás con el éxito cuando entras a repetirte. Si yo hubiera escrito 50.000 Pedro Canoero, no sé cómo explicarte, o canciones parecidas con la fórmula de Pedro Canoero, hubiera elegido el éxito. No elegí eso. Elegí escribir una canción que siga contando lo que yo siento que debe contar la canción, que va de acuerdo a mi tiempo y a mi vida y a mis cosas, a lo que me rodea y al país en el que vivo y con la gente a la que amo y lo que quiero reflejar y cantar con tales y cuales y buscar a los demás. Y yo seguí construyendo ese camino en la canción. No me quedé en lo que es un éxito. Porque no sirve. Porque no me hubiera servido a mí. Y porque también estuviste ahí, te diste cuenta de que no hay nada.
Teresa, muchas gracias. Gracias por A vos, recibirnos. Y gracias porque yo cuando te veo siempre con las palabras justas. Como reservándotelas para cuando cantás o cuando realmente tenés que hablar, como es el caso. Muchas gracias, querido. La verdad que ha sido un gusto estar con vos como siempre. Te quiero mucho, lo sabes. Gracias.